Gloria a Dios, hay vida en Jesús. Con esta misma felicidad queremos saludar en este día tan hermoso, tan especial, que Dios nos otorga de vida, a todos nuestros pastores, hermanos, amigos, evangelistas, fieles colaboradores en la obra de Dios alrededor de todo el mundo. Queremos también a todas nuestras hermanas, fieles colaboradoras, también saludar desde este lugar, enviarles un abrazo con todo el corazón, diciéndoles de que este medio cristiano fue creado para poder llevar hasta tu hogar la siempre dulce, hermosa y eterna palabra de Dios. Les invitamos a quedarse en este canal, a compartir este link para que otros también puedan ser alcanzados y bendecidos por la mano del Dios Todopoderoso. Dios bendiga grandemente vuestras vidas. Les habla vuestro servidor en la fe, Cristian Mardones, para la gloria del Señor. En esta tarde queremos poner el nombre de Cristo muy en alto. Queremos dar gloria y honras a este Dios tan precioso y maravilloso que nos otorga el favor de poder estar en su presencia a través de este medio para poder compartir junto a ustedes estas cosas tan hermosas que provienen de la mano de Dios. En esta tarde hay un tema muy importante que a nosotros debiera identificarnos y debiera también llamarnos mucho la atención. Hay un consejo de parte de la palabra de Dios que a nosotros nos trae una ganancia eterna si le prestamos toda la atención de parte de nuestro corazón. Esto es aprender del ejemplo de Cristo, vivir en Cristo, permanecer en Cristo. Por lo cual, cuando examinamos la dulce y bendita palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que este Jesucristo, este gran Emanuel que traducido es Dios con nosotros, vivía, se conducía y se comportaba como Dios. De eso en esta tarde queremos hablar. Y queremos primeramente poder entrar al margen del significativo teológico, como también al origen y también la evolución del nombre. Amada Iglesia de Dios, el nombre de Jesús significa Yahvé es salvación, o Dios es salvación. ¿Por qué? Porque esto proviene del nombre hebreo, Yeshua, donde Yah y Sheo hacen referencia a Yahvé. Esto es el nombre de Dios en la traducción judía. Yeshua significa salvación o liberación. Este nombre fue dado a Jesucristo de Nazaret por indicación divina para poder identificarlo como el Salvador de la humanidad, según lo establecido en el Nuevo Testamento. Quiero decirte, amado hombre, amada mujer de Dios, alabado sea el poder de Dios, que cuando examinamos el origen y la evolución de este nombre, que es Jesucristo o Jesús, quiero decirte que el nombre original era Yoshua, una forma del hebreo, y luego después cuando lo examinamos en la evolución del griego, nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento el nombre se adapta a Eleus. Ahora el latín del griego pasó al latín como Jesús. Por lo cual, cuando examinamos detenidamente el origen y la evolución de este nombre Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que en español finalmente se adapta a nuestra lengua como Jesús. Mirado de un punto espiritual, como también mirado de un punto teológico, vamos a darnos cuenta que el Salvador, el significado literal de Yahvé es salvación, por lo cual es fundamental para el cristianismo, pues señala como Jesucristo como el único que puede salvar a la humanidad de sus pecados. Cuando examinamos este punto tan importante teológico bíblicamente a través de la profecía,
nos vamos a dar cuenta que el nombre de Jesús en el Evangelio de Mateo enfatiza la misión del Hijo de Dios. Porque Él, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, en San Mateo 1:21, es el que salvará al pueblo de sus pecados. Por lo cual, cuando nos encontramos y nos fijamos a través del punto teológico en la unidad divina, vamos a darnos cuenta que al llamarse Jesús, se afirma que Él es el mismo Dios, que trae la salvación, como lo declara Isaías. Ahí, en el capítulo 43, verso 11, hay un consejo muy lindo, donde el mismo ungido de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice: yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Bendito es el nombre de nuestro Dios para siempre. Por ello, en este día, queremos enfocarnos en poder dar a conocer algo acerca de la conducta, el comportamiento de Jesucristo. Damos honra y gloria a Dios porque este Manuel, que vino hace 2000 años atrás, según nuestro calendario gregoriano, no era cualquier persona, sino que era la imagen visible del Dios invisible. Muchos hombres se acercaron para tentarle con sus preguntas, como muchas mujeres se acercaron también como para alabarlo por su conducta. Unas mujeres dijeron: bendito los pechos que te amamantaron y aquellos brazos que te tuvieron en su regazo. Pero él, exclamando una palabra inspirado por el Espíritu de Dios, dijo: más bienaventurados son los que oyen la palabra y la siguen. Cuando examinamos la conducta, el comportamiento de Jesucristo, no es como muchos falsos profetas, apóstoles del odio, hijos del diablo, que han hecho películas, series, en donde muestran a este Manuel adulterando con María. Esta era la Magdalena. Todo aquello es falso, todo aquello es mentira. ¿Por qué? Porque Cristo no tuvo una mujer en esta tierra, a excepción de su madre. Entre otras personas, las cuales Él ayudó, con las que tuvo gran comunión en conversaciones solamente. Pero no así la mente hipócrita del hombre ha transformado la conducta de Cristo, considerándolo como un adúltero o como un fornicario. Bendito Dios, que Dios tenga misericordia de aquellos hombres que se atreven sin pudor, irrespetuosamente, a tratar de adjudicarle pecados a Cristo, cuando dice la Biblia claramente que en su boca no se halló engaño ni aun pecado en Él. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y cuando examinamos, alabado sea el poder de Dios, la vida de Cristo a través de las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar con un Cristo intachable, con un Jesucristo que, alabado sea el poder de Dios, lo único que hizo fue hacer el bien al hombre. Cuando examinamos su conducta, nos vamos a dar cuenta que su conducta era una conducta irreprochable, su comportamiento irreprochable. ¿Por qué? Porque Él, como Dios, se comportó reprendiendo a los vientos, echando fuera demonios, y cuantos más milagros otros que Él hizo, que nosotros debiéramos prestarle mucha atención, ya que toda esta obra que Él realizó, lo hizo en beneficio del ser humano. ¡Qué bendito sea el Señor! Es maravilloso Dios, y su amor siempre ha sido eterno, glorioso. Cuando examinamos la Biblia en Juan capítulo 1, verso 1, vamos a darnos cuenta que la Biblia parte en ese libro tan hermoso, declarando prácticamente que la imagen visible de este Dios que era Cristo era ni más ni menos que Dios mismo. Por lo cual también en Romanos capítulo 9, verso 5, nos vamos a dar cuenta de que la misma Biblia declara, porque cuando Pablo estuvo allá en Roma, declaró que este Cristo que había sido muerto por sus propios hermanos, por los mismos doctores de la ley, crucificado por las manos de los romanos, aleluya, vamos a darnos cuenta que esta era la imagen misma del Dios invisible. ¿Por qué motivo? Porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, de este Dios que nosotros no podemos ver. Alabado sea el poder de Dios. Lo vio Pablo, lo vio prácticamente Pedro, lo vio Juan a través de Cristo. Ahora la Biblia en Colosenses 1:15 vemos un gran atributo que la Biblia le otorga a Jesucristo. Esto
Cierto es que Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aleluya. Como en Hebreos capítulo 1, verso 3, vemos que la misma Biblia declara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Como así en Colosenses capítulo 2, verso 9, el mismo hombre de Dios, Pablo, le habla a la iglesia en Colosa y le dice, inspirado por el Espíritu de Dios, que Cristo y el Padre son uno solo. Y en Juan, en el capítulo 10, verso 30, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La misma Biblia en San Juan 5, 18 nos narra grandes ejemplos que tienen que ver cómo Cristo se conducía, cómo se comportaba. Y si lo miramos de un punto de vista bíblico, vamos a darnos cuenta que ningún hombre tiene los atributos que tenía Emmanuel. Por ende, Emmanuel era, y lo es, la imagen visible del Dios invisible. De este Jesucristo, de quien te estamos hablando, de este Cristo tan hermoso, alabado sea el poder de Dios, que su nombre significa Jehová es salvación, o Dios es salvación. Ya hemos examinado, ¿no es cierto?, que esta palabra llamada Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Dios es salvación. Por lo cual el significado literal de Yahvé es salvación. Por ende es fundamental para nosotros los que permanecemos y estamos en el cristianismo, pues señala la Biblia abiertamente a través de un margen teológico de que Jesucristo es el único que puede salvar a la humanidad de sus pecados. Por lo cual estos atributos que Cristo tenía, y cuando examinamos su conducta y su comportamiento, muchos se asombraban, muchos se alegraban, e incluso muchos doctores de la ley examinaban a Cristo y decían, ¿de dónde saca tanta sabiduría este joven? Prácticamente lo estaban mirando con sus ojos, pero sus mentes corrompidas no le daban a entender, ni tampoco prácticamente tenían la capacidad como para poder saber de que aquel que estaba al frente de ellos era ni más ni menos que la imagen visible del Dios invisible. Por eso quiero decirte que el Hijo vio y conoció al Padre, porque estaba con Él. Alabado sea el nombre de Dios. Dios se ha manifestado al mundo de una manera trina del tiempo de la eternidad hasta el tiempo de la eternidad. Los profetas hablaron diciendo, así ha dicho Jehová, dando testimonio del Padre. Luego después vino Cristo mismo, la imagen visible del Dios invisible, para poder cumplir la palabra cuando Moisés allá en el desierto le dijo al pueblo de Israel, profeta como yo te levantará Jehová y a él oiréis. Y todo aquel hombre que se levantara en el nombre de este profeta a hablar mentira, dice que Dios le pediría cuenta. También vemos más tarde, ahí en Isaías capítulo 6, del verso 1 en adelante, características y atributos de que Cristo iba a devenir sobre esta tierra. Porque un hijo no es dado, según Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, capítulo 7, capítulo 50, 51, 52 y 53, nos dan testimonio de que este Emmanuel era Jesucristo, el Dios Todopoderoso, la imagen visible del Dios invisible, de este Dios glorioso y maravilloso que Moisés no pudo ver cara a cara. Más tarde lo conocieron los apóstoles a través de Cristo. Por ende quiero decirte que el Hijo vio y conoció al Padre. ¿Por qué? Porque ambos son uno solo. Y cuando examinamos la conducta y el comportamiento, vamos a darnos cuenta que dice la Biblia, aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Porque así lo dijo en Juan en el capítulo 6, verso 46. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, la Biblia nos habla ahí en San Juan 10:15, que el Hijo ha dado a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por ende la Biblia en el capítulo 1, verso 18 del Evangelio de Juan, vemos que
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y vemos también más adelante cuando él habla con Felipe, le dice, ¿cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Según San Juan capítulo 14, verso 9. Por ende, aquel que estaba junto con los discípulos era la imagen visible del Dios invisible. Por ende nos alegramos, por ende nos gozamos al poder descubrir estas cosas tan hermosas que provienen de la mano de Dios. Qué lindo Dios y su misericordia y su palabra tan gloriosa, tan llenadora, tan confortante, que trae un gran refrigerio a nuestro corazón y a nuestra vida. Por ende quiero decirte que desde luego todos sabían que Jesús era un hombre, pero no alcanzaban a comprender por qué, porque sus entendimientos alumbraban muy poco. Pero cuando Cristo le pregunta a Pedro mirándolo a los ojos, le dijo, ¿y quién dices tú, Pedro, que soy yo? Y él mirándose, volcándose hacia Cristo, le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, aleluya. Bien has dicho, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por ende, hoy Dios tiene grandes riquezas para poder compartir con los hombres que quieran trabajar y hacer de su voluntad. Pero esto avanza, esto crece, cuando yo le coloco interés también al mandamiento de Dios. ¿Por qué motivo, amados siervos de Dios? Porque la palabra de Dios me dice a mí, en San Juan, capítulo 1, verso 30, dice la palabra de Dios, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí. Aquí estaba Juan, dando testimonio que desde luego todos los hombres sabían que Jesucristo, humanamente hablando, también era hombre, porque él tuvo hambre, él se dolió, él lloró, él tuvo tristeza, él supo dentro de su corazón, dentro de sí, el menosprecio del hombre, sintió dolor y hambre igual que nosotros, porque fue de carne y hueso. Bendito sea el poder de Dios. La Biblia en San Juan, en el capítulo 8, verso 40, vemos cómo Cristo, dando a conocer de que Él también era hombre, exclama una palabra delante de los hombres en aquel tiempo y le dijo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Como también en Juan en el capítulo 9, verso 11, notemos que la Biblia lo declara y lo da a conocer que aquel hombre se llama Jesús. Alabado sea el poder de Dios. Aquel hombre era Dios con nosotros. La imagen visible que estaba en medio de ellos era un hombre, pero era Dios mismo. Prácticamente en aquel tiempo Israel, el ejército de Israel, todos los israelitas, los sacerdotes, esperaban a un Dios que naciera en cuna de oro y los librara del látigo romano, así como los libró del látigo de los egipcios, de los asirios, de los babilónicos, de entre muchos imperios más. Pero ya Cristo no venía a conquistar al hombre con el poder de la espada ni con el poder de la fuerza, sino que venía a conquistar los corazones con el poder del amor. Por ende, Él le dijo a los fariseos, mirándole a su rostro, le dijo, a la verdad, y en Mayer eneldo, el comino y la menta, eres perfecto en diezmar todo aquello, pero os habéis olvidado de lo más grande de la ley, que es el amor y la misericordia. Eso vino a ser Dios, a conquistar al hombre con el poder del amor y con el poder de la misericordia, a poder atraer al hombre con cuerdas de amor y con cuerdas de misericordia. Por lo tanto, dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Ese es el amor. Esa es la calidad que traía Cristo cuando vino hasta este mundo a predicar el Evangelio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Jesús vivía, se conducía, se portaba como Dios. Vemos también que el Hijo vio y conoció al Padre porque el Padre estaba en Él y Él en el Padre, porque era la imagen visible del Dios invisible. Su conducta era la conducta y su comportamiento era tan intachable. Alabado sea el poder de Dios, de que los fariseos se preguntaban, bueno, ¿este no es el hijo de José? Lo miraban según el cuerpo, lo miraban según la imagen, según sus vestiduras, humanamente mirándolo, pero nunca lo consideraron como Dios porque fueron toda la vida hombres ciegos que nunca comprendieron ni tuvieron la luz para poder comprender quién era el que estaba en su medio. Bendito es el nombre de Dios, qué grande es el Señor. Note también, pueblo de Dios, que en Hechos capítulo 2, verso 22, vemos que Pedro, levantándose en pie, dio a conocer algo muy importante y dijo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios.
mirado de un punto de vista como hombre. Alabado sea el poder de Dios, de este Cristo, Jesús Nazareno, que fue despreciado por los hombres, vino a ser la piedra del ángulo perfecto, aleluya. Él vino a ser el sostén de la iglesia en este tiempo. Él fue el que estuvo en el Espíritu allá en el desierto con Moisés y con todo el pueblo en la tierra de Egipto. Fue Él, aleluya, con su poder quien separó las aguas del Mar Rojo. Fue Él el que hizo retroceder las aguas del Jordán. Él es el que te rejuvenece como las águilas, de manera que puedas recobrar fuerza y vuelvas nuevamente a ser mejor de lo que eras antes, aleluya. Alabado sea el poder de Dios. Cuando examinamos la Biblia detenidamente nos vamos a dar cuenta que Cristo era un hombre muy extraordinario. Bendito es el nombre de Dios. Fue odiado por los hombres que le tenían envidia, porque el diablo siempre ha sido envidioso desde el principio. Él ha sido envidioso, él ha querido tener el reino, el poder, pero no le ha sido dado. ¿Por qué? Porque hay un rey desde la eternidad hasta la eternidad, el alfa, el omega, el primero y el último, y su nombre es Jehová Dios de los ejércitos, y su imagen es en Cristo, y la conducción que hoy tiene la iglesia a través del santo y bendito Espíritu de Dios, aleluya. Él sí era un hombre extraordinario. ¿Por qué motivo? Porque la gente reconocía que era hombre muy especial y muy excepcional. Porque donde quiera que él andaba, multitudes le seguían. Dice que leprosos salían a su encuentro. Dice que mujeres enfermas salían a su encuentro. Dice que muchos usurpadores, muchos acreedores, muchos hombres se acercaban a él. ¿Por qué? Porque él tenía una esencia tan hermosa, tan gloriosa, muy excepcional, que ningún hombre de este mundo la puede tenerla. Dice que su carisma, su calidad, su amor, su compasión por la gente lo hacía destacarse como un hombre realmente extraordinario. ¿Por qué motivo? Porque cuando la gente tuvo hambre se acercaron los discípulos a él y él le dijo: ¿qué tenéis en la canasta? Y ellos dijeron una cierta cantidad de panes y de peces, y él les dijo: traed los panes y los peces. Y él, orando por aquello, los bendijo y los multiplicó y le dio de comer a una cantidad de gente extraordinaria. ¡Qué comportamiento más hermoso! ¡Qué elogios más hermosos! Hoy en estos tiempos muchas falsas doctrinas del diablo se han levantado minimizando a Cristo, como dándolo a conocer como un profeta más. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, por lo cual cuando examinamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que su conducta, su comportamiento, nadie en la tierra lo tuvo ni lo tendrá, porque Él es único entre los hombres en la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este gran lirio de los valles, tan hermoso como la rosa de Sarón, su hermosura es gloriosa, tan preciosa. Alabado sea el poder de Dios, que la misma Biblia dice que cuando Juan y Pedro fueron al monte de la transfiguración, dice que Pedro le dijo: Padre, ¿quieres que hagamos una ramada para Jesús, para Elías y para Moisés? Y viene la voz del cielo y le dice: este es mi Hijo amado, el que está en medio, Jesucristo, a Él obedecer. Bendito es el nombre de Dios. Quiero decirte que la conducta de Jesús no era la de un mero hombre, era la de una persona realmente diferente. ¿Por qué motivo te digo que era mucho más que un mero hombre y muy especial y excepcional? Porque Mateo capítulo 8, verso 27, notemos un ejemplo muy importante, que hubieron unos hombres que exclamaron una palabra y dijeron: ¿qué es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oh, aleluya, bendito sea su nombre, que bendito es el poder de Dios. Vemos también en Juan, en el capítulo 4, verso 29, que él mismo declara abiertamente y le dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Por qué motivo? Porque él tenía el testimonio, la luz, la claridad. Él los conocía al revés y al derecho. Por ende, muchas veces los fariseos se acercaron a Cristo, le hicieron preguntas tentándoles, pero Cristo no les respondió. Pero no así las humildes preguntas que hacían los discípulos, Cristo siempre se las respondió. ¿Por qué? Porque Cristo examina los pensamientos del corazón. Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, tantas cosas maravillosas Dios quiere hacer, pero Dios no se va a acercar a nosotros si nosotros no le buscamos de corazón, porque Él nos conoce.
Por lo cual la misma Biblia ahí en Juan, en el capítulo 10, verso 33, examinemos la Biblia detenidamente y nos dice algo muy importante que la misma Biblia declara: tú, siendo hombre, te haces Dios. Muchos hombres lo declararon y muchos hombres lo juzgaron, pero este varón era una persona muy extraordinaria. ¿Por qué motivo? Porque sus pensamientos, su caridad, son solamente atributos que Dios tiene. ¿Por qué motivo? Porque Jesús pensaba, conocía, hablaba, se portaba y obraba como Dios. Por lo cual, déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que Padre e Hijo hacen las mismas cosas en la misma manera. Nosotros examinamos la Biblia en Juan, en el capítulo 5, verso 19, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino el Padre obra en él. ¡Qué examinante! ¡Qué glorioso! Cuando escudriñamos la Biblia nos encontramos con esta dulzura, con esta hermosura de consejos que a nosotros nos traen gran riqueza. Por ende, quiero decirte, amado pueblo de Dios, que esto debe aceptarse en sentido literal. No dice no le conviene, sino que no puede. ¿Por qué? Porque son uno. Porque los dos son uno solo, el Padre en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Porque Juan más tarde lo declaró públicamente y lo dijo en el capítulo 10, verso 30, dijo que el Padre y Jesucristo son uno solo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por ello el Hijo hace exactamente lo que hace el Padre. Qué conducta más intachable, qué ejemplos más decorosos, más hermosos Cristo declara en su santa palabra. Por ende quiero decirte que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no le va a hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Igualmente, eso lo declara la Biblia abiertamente. Nuestro gran consiervo en la fe del Señor Juan, en el capítulo 5, verso 19, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a declarar todas estas cosas muy maravillosas. Por eso quiero decirte que Jesús hacía exactamente lo que el Padre hacía. Por eso quiero decirte que cuando nos enfocamos en este punto tan importante acerca de la conducta y el comportamiento de Jesús, vamos a darnos cuenta que su conducta tan intachable, muy excepcional, no como un mero hombre, vamos a darnos cuenta que identifican, de que conocía, hablaba, se portaba y obraba como Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por ende quiero decirte que el Hijo hace exactamente lo que el Padre hace. Eso lo declara el ungido de Dios. Por ende quiero decirte en este día que las obras que realizó el Hijo era porque el Padre obraba en él. Y estas cosas fueron las que nunca los fariseos lograron comprender. No pudieron entender nunca porque sus mentes limitadas los llevó a mirar a Cristo como un ser humano nada más, pero no a reconocer dentro de sus corazones que aquel que estaba en medio de ellos era la imagen misma de este Dios tan hermoso y glorioso. ¿Cómo no hemos de amar a Cristo? ¿Cómo no nos hemos de gloriar en Cristo? ¿Cómo no nos vamos a gozar en Dios? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si todos los atributos que tiene el Padre los tiene el Hijo, y el que tiene el Hijo los tiene también el Padre, porque ambos son una misma identidad. Bendito sea el poder de nuestro Dios. Por ende, hoy quiero decirte que todos nosotros debemos creer en Jesucristo, llevarlo con nosotros todos los días de nuestra vida, porque muchos rebajan a Jesucristo y el área de liderazgo que Él posee prácticamente la rebajan. Hay una secta conocida como los Testigos de Jehová que rebajan el ejemplo de Jesucristo. No, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Qué errados están esos señores. Si no llegan a un arrepentimiento de corazón, un lago de fuego también les espera. Bendito sea el poder de Dios. Por eso quiere decirte que la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 10, nos dice que cuando Cristo hablaba con Felipe, le dijo una palabra importante: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora el verso 11, Cristo les enseña y les da a conocer a que lo tomen, lo acentúen, lo lleven en su corazón todos los días de su vida de esta manera. Él le dijo, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por lo menos por las obras que estoy realizando. ¿Por qué? Porque todas sus obras eran innegables. Bendito sea el poder de Dios. Por ende, si sus palabras en aquel tiempo fueron rechazadas, debemos de darnos cuenta que por lo menos debemos aceptar que a través de las obras que Él realizó, no las puede hacer ningún hombre, sino solamente un Dios todopoderoso, glorioso y maravilloso, como lo es Jehová Dios de los ejércitos, mostrado a través de su imagen visible, Jesucristo, aleluya. Que bendito es el Señor. Él sanó a la suegra de Pedro, solamente le tomó la mano y la fiebre le dejó. Él reprendió los vientos y los vientos le obedecieron, aleluya. Él le dijo a Pedro, echa las redes a tal sector. Y cuando las recogieron, las redes venían llenas de peces, aleluya. Vemos tantos milagros que realizó. Como cuando una mujer humilde cananea le dijo que tuviera misericordia de ella y la ayudara en un milagro que un familiar de ella necesitaba. Y Cristo mirándole le dijo, de cierto os digo que el pan es para los hijos, no para los perrillos. Pero aquella mujer humildemente lo queda mirando y le dice, alabado sea el poder de Dios, a un maestro, bendito sea el poder de Dios, santo es el nombre de Cristo, aleluya. A un maestro le dijo, los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. Y Cristo, al ver la fe de ella, le dijo, mujer, hágase como tú has pedido. Esa es la obra misericordiosa de Cristo. Por lo cual Juan en el capítulo 11, verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Se preguntaban entre ellos, porque este hombre hace muchas señales. Y el verso 48 declara abiertamente que ellos dijeron, si le dejamos así, todos creerán en él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por ende, amado pueblo de Dios, muchos hombres en estos tiempos se hacen muchas preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿Jesús hizo estas obras? Yo quiero decirte que desde luego que sí. Aleluya, bendito sea el poder de Dios. Pero Él dice que el Padre las hizo también. ¿Cómo nosotros podemos explicarnos esto? ¿Por qué motivo? Porque obraban en perfecta armonía. Es prueba de que Cristo y el Padre son solamente uno. Bendito es el nombre de Dios. Qué grande es Dios. Qué bendita es su misericordia. Por lo tanto, todos los judíos rechazaron las obras de Cristo, como también rechazaron las obras del Padre. Estas obras eran visibles y por lo tanto manifestaron, bendito sea el poder de Dios, la omnipotencia del Padre y también del Hijo. Quiero decirte que al no ser convencidos de la deidad de Cristo, los judíos obstinadamente rehusaron de todo su corazón, de toda su voluntad o de su mala voluntad de ver estas obras del Padre. Quiero decirte que Jesús no usó los atributos divinos, hizo todo esto como hombre. Así enseñan algunos hermanos hoy en estos tiempos en muchas partes del mundo. Déjeme decirle y quiero recordarle de que Jesús, alabado sea el poder de nuestro Dios, usó esos atributos que solamente Dios puede tener. Esto es perdonar pecados. Esto es reprender una enfermedad tan catastrófica como la lepra, como una enfermedad de flujo de sangre, como una ceguera, como una posesión demoníaca. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, como un demonio lunático, como una enfermedad tan terrible, bendito sea el nombre de nuestro Dios, de estar contaminado con pecado. Que bendito es el nombre de nuestro Dios. Déjame decirte que si Jesús se hubiera limitado al uso de los atributos humanos, habría sido imposible que hubiese realizado todas las obras que realizó.
¿Por qué motivo? Porque Hechos capítulo 10, verso 38, dice la Biblia que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No dice este texto que el poder de Jesús fue dado por el Padre y el Espíritu Santo, no lo dice. Se dice claramente para identificar a Jesús, ni más ni menos como el Padre. Bendito es el nombre de Dios. Por ende la Biblia confirma que Cristo es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Proclama la unidad de la deidad. Qué hermoso es Dios y qué grande es su misericordia y su poder por todos los siglos. Cuando miramos la Biblia nos vamos a dar cuenta cuánto poder, cuánta misericordia Cristo mostró en medio de la casa de Israel. Y cuánto poder también más tarde mostró a través de los discípulos. Alabado sea el poder de Dios. Por ende, cuando examinamos la Biblia detenidamente, nos vamos a dar cuenta que la conducta y el comportamiento de Cristo fue como Dios. Hablando en esta tierra porque aún todavía sigue siendo un Dios. Bendito sea el poder de Dios. Él vio y conoció al Padre, porque Él siempre ha estado con el Padre. Por ende, desde luego, todos los hombres creían que Jesucristo era solamente un hombre porque lo miraban humanamente, pero no miraban la calidad ni lo que llevaba dentro de su corazón. Cristo siempre lo vamos a declarar abiertamente que fue un hombre pero extremadamente extraordinario, porque Él, su conducta, su comportamiento no fue como la de un mero hombre, sino que fue un hombre muy especial y muy excepcional. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuánto poder, cuánta misericordia, cuánta gracia Él mostró y sigue mostrando a través de los que le aman, a través de los que le obedecen, a través de aquellos que le han aceptado como su personal Salvador. Porque la misma Biblia dice ahí en San Juan 1:2, y todos los que le aceptaron, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo cual se argumenta de que Jesús solamente, aleluya, se portaba y obraba como hombre, al igual que los apóstoles. Tuvo que recibir poder del Padre para poder obrar. Son las teorías que muchos hombres, falsos profetas hoy en estos tiempos, proclaman y hablan distintas cosas, fábulas y mentiras, y se ahogan en sus propias concupiscencias que el diablo le ha puesto en su corazón. Por ende, quiero decirte que si miramos este punto de vista, hay que preguntar, ¿cuánto poder tuvo que recibir Cristo? Porque obviamente las obras de Dios son obras de omnipotencia y de omnisciencia. Porque Él conoció los pensamientos de Simón el fariseo. Supo que la mujer que tocó su fleco le buscaba porque tenía una necesidad. Bendito sea el poder de Dios. Él no fue por mera coincidencia caminando hacia Jericó y Él sabía que se iba a encontrar con aquel ciego Bartimeo a las puertas de aquella ciudad. Como así también Jairo cuando se acercó y le dijo, ven a mi casa porque esta persona ha muerto. Como también cuando le mandaron a buscar acerca de que su hermano o su amigo Lázaro había muerto. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Él sabía todas las cosas. Por ende quiero decirte que puesto que el Hijo las hizo, entonces tuvo que recibir omnipotencia y omnisciencia del Padre. ¿Es posible esto? Quiero decirte que son transferibles para nosotros la omnipotencia y la omnisciencia. Claro que no, ¿no es cierto? Claro que no son transferibles. ¿Por qué motivo? Porque hay un solo Dios omnipotente. Y si Cristo obró de una manera omnipotente, reprendiendo a los demonios y expulsándolos de aquel endemoniado gadareno, quiere decir, aleluya, que aquella imagen visible que rechazaron los hombres y más tarde después la crucificaron en la cruz del Calvario, era prácticamente Dios mismo, aleluya. Qué grande es el Señor, bendito es el nombre de Dios. Cuando entramos a la imagen y entramos a examinar el ejemplo de Cristo, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar porque Cristo era honrado y adorado como el Padre. Y estas fueron las cosas que los fariseos no lograron comprender. Y tantos fariseos hipócritas que hoy tampoco comprenden estas cosas. Porque la palabra de Dios dice en San Juan en el capítulo 5, versos 23 y 24. Para que todos
honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bendito sea el poder de Dios. Y en Juan capítulo 9, verso 38, la misma Biblia dice, y él dijo, creo Señor, y le adoro. Hay tantos ejemplos que la palabra de Dios nos muestra que Cristo fue honrado como Dios. Notamos en San Mateo capítulo 2, del verso 2 al 11, de aquellos magos que vinieron del oriente, como muchos le otorgan un título, los reyes, los magos. Si examinamos la Biblia detenidamente nos vamos a dar cuenta que aquellos no eran reyes, ni aún menos eran magos. Eran solamente astrónomos que estudiaban el universo. Sabían, entendían que cuando brillara una estrella en aquel lugar a una cierta fecha o en un cierto tiempo, iba a ser una gran señal de que la imagen visible del Dios invisible se iba a ser presente en todos los hombres. Aleluya. Cuando examinamos la Biblia en San Mateo capítulo 8, verso 2, vamos a darnos cuenta de que aquellos leprosos le honraron. En San Mateo, en el capítulo 14, verso 33, los discípulos lo reconocieron y lo adoraron como el Padre. Una mujer de Canaán también lo hizo, usada por el Espíritu de Dios, según San Mateo capítulo 15, verso 25. Notamos también algo muy importante, que la madre de Jacobo y de Juan exclamaron una palabra muy importante, reconociendo que aquel Emanuel, aquella imagen visible del Dios invisible, era el Dios mismo revelado en carne que estaba con ellos. Según San Mateo capítulo 20, verso 20. Otras mujeres lo honraron y lo reconocieron como Dios, según San Mateo capítulo 28, verso 9. Notamos también, alabado sea el nombre de nuestro Dios, en San Mateo capítulo 17, que los apóstoles también le reconocieron. Ahí en Juan, en el capítulo 20, verso 28, hubo un hombre conocido como Tomás que declaró una palabra muy importante. Como también en Hebreos capítulo 1, verso 6, fue también adorado por los ángeles. ¿Cómo no nos hemos de alegrar? ¿Cómo no nos hemos de gozar? Por ende, algunos dicen que solamente significa inclinarse, postrarse ante Él. Pero esa es la misma palabra usada según San Juan capítulo 4, verso 24. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Alabado sea el poder de Dios. ¿Por qué quiero decirte que Jesucristo, su conducta fue tan intachable? ¿Por qué se comportó con una conducta tan diferente? Porque Él, como la Biblia lo declara, era el Hijo de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos dice en Mateo capítulo 2, como también en el capítulo 7 y en tantas versiones más bíblicas de San Mateo. Pero notemos aquí en Mateo, en el capítulo 9, verso 2, que Él exclamó una palabra tan hermosa, tan gloriosa, y le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban en su contorno, los escribas, decían entre sí: este está blasfemando. ¿Por qué motivo? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Y saben ustedes, pueblo de Dios, que los escribas y los fariseos tenían razón? Porque ellos mismos dijeron que solamente Dios puede perdonar pecados. Claro que tenían razón en esa frase, pero lo que ellos no entendían ni conocían, que el que estaba en su medio era Dios mismo. ¿Cuántas veces Dios nos ha visitado en el sueño? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de su palabra? ¿Cuántas veces Dios ha usado a su pastor para poder hablarle a usted? Y sin embargo usted no le ha dado curso al Espíritu de Dios, sino que prácticamente se ha ido por el camino de su corazón y no ha obedecido al estatuto y al mandamiento de Dios. Déjame decirte que hoy los hombres tienen muchos caminos para llegar al cielo, pero hasta allá no llega cualquiera por los caminos de su propio corazón, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos según su opinión, pero su fin son los caminos de muerte. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otros dicen por ahí que todos los caminos los conducen a Roma. Perfectamente, puedes tomar un bus, puedes tomar un avión, y aquel camino o aquel medio de transporte te va a conducir a Roma. E incluso te puedes ir a pie o en una bici si quieres,
y vas a llegar a Roma, pero al cielo no va a llegar cualquiera. Al cielo llega la novia del Cordero, aquella que se ha apartado y lucha por vivir en santidad, ha reconocido a Cristo como su personal Salvador y se ha dejado a través de su sangre lavar de sus pecados. Muchos de los escribas no comprendieron que este hijo que estaba en medio de ellos era Dios mismo, porque Él le perdonó los pecados al paralítico. Ahora la Biblia dice ahí en San Marcos capítulo 2, verso 7, una pregunta: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenían mucha razón, como les vuelvo a decir. Pero ¿dónde se equivocaban? De que ellos no podían entender ni comprender que Cristo era Dios mismo revelado en carne, aleluya. Por ende quiero decirte, si Jesús no hubiera sido Dios, había sido un blasfemo, ¿verdad? Profesando perdonar pecados. Pero sin embargo, Él a nosotros nos ha perdonado, nos ha lavado a través de su sangre hermosa, y a través de su obra expiatoria, hoy podemos decir que nuestros nombres están registrados en los cielos. ¡Qué bendito sea el Señor! Por ende quiero decirte que Él afirmó que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Tenía potestad porque era Dios y actuaba como Dios. Por ende, en San Mateo capítulo 2, verso 8, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado potestad a los hombres. Creían que Jesús era un mero hombre y que Dios había dado el poder de perdonar pecados a un hombre. Solamente Dios puede perdonar pecados. Por eso quiero decirte abiertamente, Cristo era y es un Dios. Bendito sea el poder de Dios. Porque aquellas palabras que examinó y que dio a conocer, alabado sea el poder de Dios, David, en el Salmo 23, cuando él dijo: yo soy el buen pastor. Alabado sea el poder de Dios. Cristo después las reitera en uno de sus evangelios. Aquel yo soy, alabado sea el poder de Dios, que conoció Moisés y que más tarde muchos hombres de Dios la declararon, Cristo la declaró abiertamente. Porque él mismo dijo en Juan, en el capítulo 8, verso 58, dijo: antes que fuera Abraham, yo soy. Por lo cual se identifica como el yo soy de Éxodo capítulo 3, verso 14, que habló con Moisés. Y cuando este gran hombre de Dios, salmista David, dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Este mismo después de lo declara en vivo abiertamente, aleluya. Y lo dice: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Alabado sea el poder de Dios. Alabado sea el poder de Dios. Qué lindo sea el Señor y sus misericordias tan maravillosas, que nosotros debiéramos todos los días de nuestra vida prestarle toda la atención que se puede. Por lo cual la misma palabra de Dios declara que Él era Dios, la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, aleluya, bendito sea su nombre. Y Él mismo lo dijo en según San Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre somos uno solo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por lo cual muchos textos bíblicos a nosotros nos recalcan y nos dan a conocer de que Dios es todopoderoso, Él es omnisciente. Y todos los atributos que la Biblia me habla ahí en los Salmos, en el capítulo 3, 139 o 138, también se reflejaron en Cristo mismo. ¿Cómo no nos hemos de gozar? ¿Cómo no nos hemos de alegrar por todas las cosas tan hermosas que Él nos ha provisto para la gloria de su nombre? Por lo cual hoy quiero darte a conocer de que las misericordias tan abundantes, tan gloriosas que Él manifiesta son para nuestro crecimiento. Bendito es el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es este hombre que hasta los vientos del mar le obedecen? Bendito sea el poder de Dios. Dice que él, andando por las orillas del mar, le dijo a unos varones: vengan y síganme. Y dice que ellos al instante, dejando sus redes,
le siguieron. ¿Cuántos de nosotros los seres humanos y en estos tiempos estamos listos para poder dejar las redes del mundo, las cosas que nos ahogan, las cosas que nos apartan de su presencia, las cosas que nos alejan de la voluntad de Él? Él nos invita en este día. Por ende, quiero decirte algo muy importante, que examinando la Biblia nos vamos a dar cuenta que Cristo se condujo y se comportó en todas las áreas como un Dios todopoderoso, como un Dios maravilloso, como un Dios precioso. Y esto no termina solamente ahí, sino que Él en su amor desea compartir su misericordia con hombres y mujeres que le amen de verdad, que le sigan y hagan lo que Él ha mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Les ha servido en esta palabra vuestro colaborador en la fe. Dios bendiga vuestras vidas y aliente vuestros corazones. Amad a Dios por sobre todas las cosas y servirle a Él, que sea tu vocación desde ahora y para siempre. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amado Dios de los cielos, oramos en este día, Señor, para que aquellos que han escuchado esta palabra puedan ser alcanzados a la distancia, Señor. Tócalos con la presencia de tu Santo Espíritu. Líbrale, Dios de los cielos, en estos tiempos tan peligrosos. Prepáralo, Dios de los cielos, para los eventos que se aproximan. Lávale, Dios de los cielos, quítalos del mundo, límpialo. Escribe su nombre en el libro de la vida. Sálvalo, Dios de los cielos. Reprendimos las enfermedades y todas las cosas, Señor, que hoy en estos tiempos están haciendo estrago en medio de esta humanidad. Dios de los cielos, salva a tu pueblo. Líbralo en estos tiempos, Dios de los cielos, tan difíciles. Dios de los cielos, reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, proclamamos, Dios de los cielos, que de tu presencia puedan venir tiempos de refrigerio para ellos. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Glorifica tu nombre en ellos, Señor. Prepáralos para el reino, porque grandes cosas nos esperan en la eternidad. Te alabamos y te glorificamos por todos los beneficios recibidos. Oh, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Aleluya.